Primeramente, agradecer a los asistentes a este nuevo curso que estamos dando. Como ustedes han estado siguiendo, se han estado hablando de temas de oncología y hoy vamos a ver uno de los temas, sin duda, que va muy en relación con las terapias oncológicas. Primeramente, agradecer a la Sociedad Boliviana de Pediatría por invitarme, por invitar a la expositora doctora Astrid Riveros y a nuestros panelistas internacionales y sin duda de gran experiencia a nivel nacional. Primeramente, nosotros vamos a hablar entonces de lo que es el trasplante en pediatría y la doctora Astrid Riveros va a ser la que nos pueda dar esta clase. Para dar un poco de la experiencia de la doctora, ella tiene la especialidad de médico pediatra en el Hospital del Niño del doctor Ovidio Aliaga Uría, en la Universidad Mayor de San Andrés. Hizo su subespecialidad de oncología pediátrica en el Hospital Infantil de México de Federico Gómez, con una alta especialidad en medicina en el Instituto Nacional de Pediatría de México. Hizo un diplomado de educación superior en la UNSA. Es miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría, miembro del Consejo Mexicano de Oncología, actualmente médico de planta como pediatra oncóloga del Hospital del Niño, jefa del programa de trasplante de médula ósea del hospital y es la pediatra oncóloga de la Caja Petrolera de Salud de La Paz. También va a estar con nosotros el primero de nuestros panelistas, es el doctor Pablo Miguel González Montalvo. Su formación es pediatra oncólogo del Hospital Orange, profesor titular, coordinador de quinto año, responsable de titulación, responsable de vinculación, Facultad de Medicina, profesor titular de Fisiopatología y Medicina basada en la evidencia de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es miembro del Comité de Ética Hospital Oran-Site y es secretario del Grupo Colaborativo de México en la alianza con Sanyut. Nosotros vamos a tener también a nuestros panelistas nacionales, que viene a ser primeramente la doctora Rocío Baena Terán, hematóloga hemoterapista. Tiene una formación de médico internista en el Hospital Boliviano Belga de Cochabamba. Es hematóloga hemoterapista del Hospital Privado Universitario de Córdoba, Argentina, un hospital de referencia en trasplante de médula ósea, acreditado por la JASIC. Es inmunohematóloga del Banco de Sangre del Hospital Italiano Argentina. Tiene un máster en trasplante de médula ósea en la Universidad de Valencia, España. Es docente titular de la materia de hematología en la Universidad Mayor de San Simón. Es hematóloga responsable del programa de trasplante de médula ósea del Servicio de Hematología Clínica de la Clínica de los Olivos de Cochabamba. Es hematóloga del grupo Hematólogos Asociados de Cochabamba de Bolivia, quienes han sido pioneros en el desarrollo de trasplante de médula ósea en el adulto en el país y es miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Trasplante de Precursores Hematopoyéticos. Y por último, nosotros vamos a tener al doctor Elías Israel Asbun, que tiene una especialidad de pediatría general formado en el Hospital Pediátrico Albina Patiño de Cochabamba. Tiene una subespecialidad de hematología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, dependiente de la Universidad Nacional de México. Fue becado de la Sociedad Americana de Hematología ASH para realizar el entrenamiento especial de trasplante de médula ósea en niños. Es miembro actual titular de la Sociedad Americana de Hematología y también es presidente y miembro titular de la Sociedad Boliviana de Hematología y miembro titular de la Sociedad Boliviana de Pediatría. Entonces, con todo este grupo de profesionales expertos, sin duda ya en una rama de subespecialidad, como va a ser el trasplante, nosotros entonces, a modo de tener un poco de perspectiva de lo que se está haciendo esta charla, no olvidemos que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que en los países en vías de desarrollo se espera por índices elevados, incluso 3 veces más elevados, de lo que se está diagnosticando actualmente en los países desarrollados. Entonces, los casos de oncología pediátrica sin duda son muy importantes, pero existen características dentro de nuestra sociedad
y muchas sociedades en realidad a nivel de los países latinoamericanos que son muy similares, que le dan una característica un poquito particular dentro de las terapias en los pacientes pediátricos. Como por ejemplo, y solo un ejemplo es, del retraso que a veces se tiene en el diagnóstico, que esto puede repercutir, ¿no es cierto?, en el pronóstico del paciente. Entonces, nosotros entendemos que van a existir algunos motivos por los cuales van a ser necesarios el uso del trasplante de médula ósea, no solo en tumores hematológicos, sino también en tumores sólidos. Y justamente de esto nos va a hablar en este momento con la presentación la doctora Astrid Riveros, que le doy paso. Por favor, doctora, buenas noches, ¿cómo está? Doctora Riveros. Aló. Buenas noches. ¿Me escuchan? Muy bajito, doctora. ¿De pronto podríamos mejorar su micrófono? No sé. A ver, voy a aumentar. ¿Ahora sí me escucha? Todavía se escucha un poco bajo, doctora. Voy a volver a cambiar la posición del micrófono. Y es justamente parte de esto que nosotros vamos a poder ver. Como se habrán dado cuenta, nosotros vamos a contar incluso con experiencia a nivel nacional de cómo ya se ha iniciado un programa de adultos en trasplante. Esta información para nosotros va a ser muy relevante. ¿Por qué? Incluso con el doctor González nos va a dar pautas de cómo nosotros vamos a poder desarrollar, ¿no es cierto? O cómo han desarrollado ellos ciertas tecnologías para poder encaminar el trasplante pediátrico, porque sin duda tienen, aquí la clave para nosotros va a ser, dentro de la exposición, las indicaciones actuales para el uso de trasplante en pacientes pediátricos. Doctora Riveros. Sí, estoy verificando el sonido. Ahora, ¿ahora me escucha mejor? Ahora se escucha mucho mejor. Perfecto. Voy a bajarle un poquito porque me estoy quedando sorda. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Eh, ¿Se ve? ¿Sí se ve la que estoy compartiendo pantalla? Ahí está. Bueno, en la primera imagen ustedes pueden ver el Salar de Uyuni. Este es un lugar precioso, así como lo ven, así es. Va dedicado a las personas, a los colegas médicos que están fuera del país. De los lugares que se debe visitar en el mundo antes de morir, uno de ellos es el Salar de Uyuni. Los esperamos en Bolivia. Luego de hablar de esto, les quiero hablar de algo un poco más difícil, que es nuestra realidad en relación al trasplante en mi país y en los países de Latinoamérica. Como ustedes ven, aquí tenemos una tabla donde podemos ver los grupos y el número de centros de trasplante. Lamentablemente en mi querido país Bolivia está muy mal, solo tenemos un centro de trasplante certificado, pero esta realidad también abarca al resto de los países de Latinoamérica. También México tiene una deficiencia de centros de trasplante, Bolivia está por lo más bajo, y los demás no tenemos centros de trasplante suficientes como para cubrir las necesidades de los pacientes pediátricos y adultos. Entonces, en nuestro medio, el centro que está trasplantando es justamente el centro de Cochabamba, que con los doctores Mónica Fernández, Rocío Baena, José Macías y el doctor Elías Israel. Y bueno, una cosa que es importante cuando hablamos de lo que es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es conocer el concepto. La gran mayoría de las personas piensa que un trasplante es la última cosa a hacer con ciertas enfermedades, pero en realidad no, no es el último esfuerzo. De hecho, es la primera y muchas veces la única terapia que se puede emplear en múltiples enfermedades. Pero, así como es una terapia nueva, innovadora, es complicada. No es algo que uno pueda hacer fácilmente y tiene que ser parte de una estrategia bien desarrollada y bien planificada. Y luego les voy a hablar acerca de qué es un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Esto lo hago porque existen muchas personas de diferentes niveles de formación
que nos están acompañando, desde pediatras hasta estudiantes. Entonces, ¿qué es un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas? ¿Qué es lo que busca? De acuerdo a las patologías, lo primero que busca es sustituir una hematopoiesis que está total, parcialmente defectuosa, que es oncológica o que es insuficiente. Por ejemplo, una anemia plástica o una leucemia o un cáncer que ha invadido la médula. Sustituye la hematopoiesis alterada. Pero no solo eso, puede reparar el sistema inmune, es decir, en todas estas enfermedades autoinmunes que sin un trasplante se mueren los pacientes, sirve. Pero no solo para eso, puede evitar que se acumulen metabolitos tóxicos, como son las enfermedades por atesoramiento o por acumulación. Y para los oncólogos, principalmente para cuando estamos viendo pacientes de alto riesgo, podemos utilizar quimioterapia intensa o mieloablativa. Y finalmente, es una terapia inmunitaria. Más adelante les voy a mostrar cómo funciona y que podemos emplear también en enfermedades autoinmunes. Entonces, existen dos tipos de trasplante, los halogénicos y los autólogos. El halogénico es el que obtenemos o realizamos con un donante, una persona que se parezca genéticamente al receptor, y ponemos las células progenitoras o células madre de este donante sano al paciente enfermo y logramos un efecto denominado injerto contra tumor o injerto contra leucemia. Es decir, primero vamos a destruir las células del paciente que están enfermas, pero esta destrucción de las células del paciente enfermas no es del 100% en ninguno de los casos. Siempre van a quedar células dormidas. Y entonces, al poner unas células del donante que son competentes, inmunocompetentes, estas células del donante, al momento de injertar en el paciente, van a destruir las células leucémicas, por ejemplo, o células tumorales del enfermo. ¿Por qué? Porque el cáncer se da debido a una falla en el sistema inmune, en el cual el sistema del paciente no puede reconocer las células malignas, escapan al sistema de control. Entonces, lo que pedimos o lo que logramos administrando una médula sana es que las células del donante, que son inmunocompetentes, puedan destruir aquellas pequeñas otras células malignas y lograr que el paciente cure. El otro tipo de trasplante es el autólogo. Entonces, cuando tenemos un paciente con un cáncer avanzado o que sabemos que va a recaer y hemos logrado poner al paciente en remisión, es decir, que el cáncer se controle, pero para lograr erradicar este cáncer no podemos utilizar más quimioterapia. Antes de esta quimioterapia intensa recolectamos sus células madre. Estas células madres son guardadas, criopreservadas, ponemos la terapia intensa y posteriormente rescatamos al paciente con sus propias células. Es decir, podemos aplicar quimioterapia hasta 5 veces más fuerte de lo que utilizaríamos en un paciente, en un niño que no está trasplantado. Y bueno, el tema es indicaciones en pediatría y vamos a empezar con lo más frecuente. De hecho, los trasplantes se han empezado tratando de combatir la hematología maligna y el cáncer más frecuente para nosotros es la leucemia linfoblástica. Aquí también estamos trabajando con el grupo San Jude. Tenemos nuestro programa regional de leucemia linfoblástica aguda, que comprende 5 países, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Paraguay, y con ellos hemos logrado determinar cuáles serían las indicaciones de trasplante en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Pero antes de todo esto, hay que tomar en cuenta algunos conceptos que se tienen que ir cambiando a medida que la medicina avanza. Normalmente, cuando hemos empezado a estudiar oncología, nosotros veíamos a los pacientes por sus factores clínicos y genéticos, por decir si tenía cromosoma Filadelfia o si tenía hiperleucocitosis, etc. Pero hoy en día todo esto ha cambiado, porque hoy lo que hacemos es dar un pronóstico de acuerdo a la respuesta al tratamiento. El ejemplo es el cromosoma Filadelfia. Normalmente nosotros pensábamos que todo paciente con cromosoma Filadelfia debía ser trasplantado, hoy en día no. Lo mismo pasaba con la leucemia infantil. Pensábamos que todo niño con leucemia infantil debía ser trasplantado, hoy no. Se hace un seguimiento de acuerdo a la enfermedad mínima residual. Vemos
Sabemos que solamente un 5% de los pacientes van a fallar a la inducción a la remisión, pero un 20% de estos pacientes que responden van a recaer y estos pacientes son los que se deben trasplantar. Entonces, como les decía, lo que buscamos en un trasplante en una leucemia es una terapia inmunológica y lograr el efecto injerto contra leucemia. Esta es la clasificación de riesgo del St. Jude, que clasifica en bajo, intermedio y alto riesgo. En esta clasificación, solamente los pacientes que no remiten o que tienen enfermedad mínima residual elevada van a ser trasplantados. Si se fijan, por ejemplo, la amplificación del cromosoma 21 o la translocación 411, ninguna de esas entra directamente al área de trasplante. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. No quiere moverse no quiere, no sé qué pasa, que no me responde la máquina. A ver. No quiere mover la presentación. Si puede ir hacia atrás, doctora, y luego continuar. No. A ver. Aquí. No sé. No quiere pasar la diapositiva. Probemos No quiere. que vuelva a ¿Cómo? compartir, es decir, Cierro. parece, sí, exacto, y vuelva a compartir su pantalla, por favor. A ver. Ahora sí. No estamos viendo todavía su pantalla, doctorita. Ahora sí, ya vemos la pantalla. A ver, ahora vamos a intentar nuevamente. Ahora sí. Adelante. Como les decía, hoy en día el factor más importante para hacer el seguimiento y el pronóstico de la leucemia se basa en la enfermedad mínima residual. Y como pueden ver en esta diapositiva, es el factor predictor independiente más importante. Tanto así que, como ven en esta parte también, que lo he copiado tal cual, sabemos que la sobrevida, la evolución de los pacientes es tan variable que no podemos hacerlo de manera individual. Entonces, la mejor manera va a ser siguiendo la enfermedad mínima residual. Y de acuerdo a esto, ya les puedo dar las indicaciones de trasplante en pacientes que tienen remisión completa 1, es decir, en aquellos que tienen leucemia, pero que son de alto riesgo. Y si vemos, todos estos necesariamente tienen que tener enfermedad mínima residual positiva, por ejemplo, la translocación 922, cromosoma Filadelfia, la edad, la cuenta leucocitaria. Los únicos que no necesitan esto son los que no van a tener remisión luego al final de la inducción, pero todos van a tener que tener una enfermedad mínima residual. Por ejemplo, el protocolo POLA hace un control a la semana 7, y si en la semana 7 tenemos una enfermedad mínima residual alta, ese paciente sabemos que va a recaer. Entonces, las indicaciones de trasplante en la actualidad están en relación a la enfermedad mínima residual que va a ser persistente. La otra indicación será si hay una recaída, ¿verdad? Pero en general, siempre y cuando se logre controlar la enfermedad y tengamos enfermedad mínima residual negativa, no vamos a trasplantar. Ahora, las otras indicaciones, pues, son los pacientes que recaen. Como habíamos visto adelante, hasta un 20% de los pacientes recaen, así hayan sido de buen pronóstico. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver en estos pacientes?
sabemos que luego de una recaída, si hacemos una reinducción, el paciente va probablemente a responder, pero menos del 50% en los mejores casos van a persistir así en remisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trasplantarlos. Algunos factores pronósticos en este caso, por ejemplo, son las recaídas. Si la recaída es tardía, quizás no se pueda mantener la remisión, pero si es de inmunofenotipo T o si es sistémica la recaída, no solamente localizada, seguramente este paciente no va a mantenerse en remisión, va a recaer y debe ser trasplantado. Casi todos los pacientes que recaen y vuelven a entrar en remisión deben ser trasplantados en las leucemias linfoblásticas. En cuanto a la leucemia mieloide aguda, bueno, es otro tipo de cáncer que afortunadamente es menos frecuente. La teoría nos dice a nosotros que si el paciente es de bajo riesgo, es decir, tiene la translocación 821, cariotipo normal, debería ir bien con quimioterapia. Pero hay pacientes que tuvieran otras alteraciones, como la monosomía 7, monosomía 5, generalmente estos pacientes van a recaer. El gran problema para nosotros en Bolivia es que no tenemos todas estas translocaciones. Y pues en muchas partes de Latinoamérica tampoco. Entonces, cuando vemos una leucemia mieloide aguda, lo que también estamos haciendo es hacer estudio con enfermedad mínima residual. Y cuando la enfermedad mínima residual es mayor al 0.1 luego de la primera inducción a la remisión, sabemos que este paciente va a recaer. Y este paciente debe ser trasplantado. A veces vuelven a inducir y piensan de que el paciente no va a recaer, pero no es cierto. El porcentaje de recaídas en estos pacientes que han remitido es del 30 al 35%. Es por eso que en Bolivia, como no tenemos todos los factores genéticos disponibles, deberíamos trasplantar a todos los pacientes. Bueno, es lo mismo, ¿no? Que solamente si la enfermedad mínima residual es negativa, tenemos que no trasplantar. El resto debe ser trasplantado y obviamente el paciente trasplantado va a estar con 73.1% de posibilidad de vida contra un 35.2%. Bueno. En la leucemia mieloide aguda, solamente si el paciente en revisión completa todos los pacientes de alto riesgo deben ser trasplantados, todas las leucemias en recaída y también cualquier leucemia secundaria a epipodofilotoxinas o alquilantes también debe ser trasplantada. Pero bueno, existen más hemopatías malignas. La leucemia mieloide crónica en fase crónica resistente, si tiene donante, es la terapia de elección. También en la fase avanzada, la leucemia mielomonocítica juvenil también es la terapia de elección. En el síndrome mielodisplásico, especialmente el secundaria quimioterapia o radioterapia, también es la primera elección trasplantar al paciente. Y bueno, aquí es otra imagen del Salar de Uyuni, que es muy lindo y les recomiendo visitarlo. Parece una foto trucada, pero no es. En la noche usted puede ver la Vía Láctea, tal cual él está viendo, es hermoso y me paso a la segunda charla. Hola. Hola, estoy compartiendo la segunda charla, por favor. La segunda parte. Esperamos su pantalla entonces, doctorita. Sí, sí. No la veo. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, hemos hablado en la primera parte de las indicaciones de trasplante en leucemias, pero ahora vamos a hablar de las indicaciones de trasplante en tumores sólidos y en otros. Y pues los tumores sólidos son como lo que ustedes ven, de todo forma, color, tamaño y variedad. Es importante que nos demos cuenta que los tumores sólidos en realidad ocupan una alta incidencia en los pacientes.
y lo podemos ver en esta tabla. Siempre pensamos que todo es leucemias o linfomas, pero si sumamos, en realidad, los tumores sólidos son más frecuentes en la edad pediátrica y son los que más problemas nos dan, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí las leucemias y los linfomas, pero no estamos viendo los tumores del sistema nervioso central, que son altísimos. ¿Y qué nos muestra esto? En estas diapositivas les estoy mostrando la causa de muerte de cáncer en niños de 0 a 14 años. ¿Y qué vemos? Por ejemplo, leucemias 29%, pero los tumores del sistema nervioso central, la mortalidad es de un 30%. Y si sumamos con los tumores de tejidos blandos, de hueso, de hígado, de riñón, pues la mortalidad por tumores es altísima. Pasa lo mismo en el grupo de 14 a 19 años. En realidad, nuestro problema con los tumores sólidos es grave. Estos van a representar un 60 al 65% de los cánceres. El problema es que hasta un 35% de estos tumores de por sí son de mal pronóstico. Y peor en países en vías de desarrollo como el nuestro, donde los tumores llegan en etapas avanzadas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con estos pacientes? Podemos hacerles un trasplante autólogo. ¿Por qué? Porque queremos destruir un cáncer avanzado, pero si utilizamos quimioterapia a dosis usuales, no vamos a alcanzar a matar las células malignas. Entonces, antes de esto, recolectamos las células madre del paciente, siempre y cuando la médula no esté invadida, las criopreservamos, damos una quimioterapia 5 veces más fuerte y rescatamos al paciente con sus propias células. Ese es el principio del trasplante autólogo, porque sabemos que los tumores muchas veces los tratamos, responde bien, pero casi siempre recae si es de mal pronóstico, y creo que eso es lo que más nos duele a los oncólogos, tratar un paciente, ver que ha respondido, pero luego al rato nos está recayendo y se está muriendo. Entonces, para evitar esto, tenemos que planificar, dar un trasplante autólogo para evitar la recaída y poder salvarle la vida. ¿Cuáles son las indicaciones de trasplante autólogo en niños que están completamente demostrada su utilidad? En los neuroblastomas, en los tumores cerebrales como el meduloblastoma, los gliomas de alto grado, los tumores teratoides rhabdoides. Sabemos que este tipo de tumores, por ejemplo, los gliomas, son de mal pronóstico, pero existen modalidades de trasplante con fármacos diferentes a los usuados normalmente que permiten que hagamos esta terapia intensa y logremos salvar estas vidas, cosa que no ocurriría con una terapia o una quimioterapia normal. Los tumores de Wilms que recaen también tienen indicación. Los tumores germinales, los que que han recaído o están en progresión, los sarcomas de tejidos blandos, los sarcomas de Ewing también son indicación. Nosotros, si estamos tratando uno de estos pacientes, sabemos que es de alto riesgo, de alta posibilidad de recaída, antes de que esto ocurra, deberíamos consolidarlos con un trasplante autólogo. Los linfomas, teóricamente, van bien, pero existe una variedad. Por ejemplo, los linfomas no Hodgkin, que es de las células grandes anaplástico, que va a recaer, tiene otro tipo de comportamiento. Y en los linfomas de Hodgkin, aquellos que tienen etapa 4B, ¿cuántas veces me ha pasado que le doy su quimioterapia, pero me recae el paciente? Peor si tienen otros factores de mal pronóstico. En estos pacientes también podemos trasplantar y consolidar. Todos los pacientes que recaen de estos tumores se pueden volver a meter en remisión y trasplantar. Y ahora incluso se está haciendo un trasplante alogénico, que es el que decíamos que es de un donante de otra persona sana, en los linfomas no Hodgkin. Y bueno, hemos hablado de cáncer, pero pues de patología benigna tenemos un montón de indicaciones de trasplante. Solo voy a mencionar las más frecuentes, ¿no? Las inmunodeficiencias, todos los SCIDs, todos los pacientes con inmunodeficiencia que no se trasplanten se van a morir. Las talasemias, que son de alto riesgo, la anemia de panocítica de alto riesgo, ni hablar la terapia actual para la aplasia medular de elecciones del trasplante, la anemia de Fanconi también, ¿no? Sabemos además que la anemia de Fanconi no solamente vamos a restituir la
anemia, sino que vamos a evitar que este paciente le dé nuevamente un cáncer o una leucemia, el Black Van Diamond, la disqueratosis congénita, la neutropenia congénita. Son estos pacientes con neutropenia que poco a poco los estamos viendo que van perdiendo sus neutrófilos y que llega un momento que ya no responden al filgrastim y se van a morir con una infección. Todas estas hemopatías benignas son indicaciones de trasplante de médula. Errores innatos del metabolismo. Afortunadamente esto no es muy frecuente, pero sí existen. Y realmente estas son enfermedades muy devastadoras, tienen una evolución clínica muy terrible, dañan al paciente en su función neurológica, cognitiva, dañan todos los órganos, evitan que desarrollen, se presentan ya en la infancia o la niñez temprana y finalmente le van a provocar la muerte al paciente. Entonces, en estas enfermedades como la mucopolisacaridosis, la leucodistrofia, el síndrome de Niemann-Pick, la única terapia posible es el trasplante de médula. Es lo único que va a curar a estos pacientes. Otro ejemplo es la osteopetrosis. Y bueno, por eso me gusta tanto la medicina y me gusta tanto el trasplante. Resulta que ahora estamos pudiendo, se está logrando trasplantar enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa cuando vemos a un niño con una enfermedad autoinmune, a un colega, a un amigo? Hay mucha enfermedad autoinmune. Entonces, es doloroso ver a estas personas ir deteriorándose, irse muriendo de a poquito. Y resulta que hoy en día, cada vez más se están trasplantando las enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo que se pretende cuando se hace un trasplante en una enfermedad autoinmune? Dos cosas. Podemos cambiar esta médula enferma o podemos resetear la médula enferma. ¿Cómo es esto? Agarramos una médula sana y se la ponemos al paciente y esta médula sana tiene un efecto autoinmune. O sea, esta médula controla las células alteradas, principalmente los linfocitos T, ¿no? Que son los que producen todas estas enfermedades. Es una médula sana, tiene un efecto contra estas células no malignas, estas células agresivas, y logramos reemplazar a esta persona, esta célula, esta hematopoiesis maligna, o no maligna, esta hematopoiesis autoinmune, y darle una vida normal al paciente. También se pueden hacer trasplantes autólogos, y este es súper interesante. Ocurre que lo que nosotros trasplantamos con un trasplante autólogo es una célula madre. Pero la célula madre en su origen no está alterada, es una célula madre normal. Cuando se dan las enfermedades autoinmunes, cuando la célula madre se va dividiendo y las células hijas son las que se enferman y se alteran, y esas son las que destruyen al paciente. Entonces, cuando nosotros le ponemos sus células madre al paciente con un trasplante autólogo, pero es su célula madre como tal, sin daño, reseteamos el sistema inmune. Es decir, prendemos y apagamos el sistema inmune. Y es posible que estas nuevas células ya no ataquen al enfermo. Entonces, es una cosa muy buena. Este es un proceso de reeducación del sistema inmune, que es lo que se está haciendo últimamente. Lo único que hay que ver es lo siguiente, ¿no? Que el paciente realmente no haya respondido a un tratamiento convencional y que el paciente no esté terminal. Porque lo que yo había visto en México, por ejemplo, es que mandaban a los pacientes con estas enfermedades autoinmunes, pero ya el paciente estaba terminal. Entonces, no. Lo que se pretende es ver que el paciente no esté ya agónico, ¿no? Sino que sepamos que no va a responder al tratamiento y antes de que se destruya todo su cuerpo pueda ser trasplantado. Está todavía, se está haciendo mucha investigación, ¿no? Pero me parece que es una buena opción. Las respuestas clínicas se dan hasta en un 55%. No nos olvidemos que estos pacientes se van a morir o van a tener una evolución crónica muy terrible, pero la respuesta clínica es del 55% en los peores casos en los trasplantes alogénicos. ¿Por qué el trasplante alogénico de otro donante es complicado? Porque podemos presentar o hacer que se despierte una enfermedad Igueto contra West. Y eso también
enfermedad injerto contra huésped, entonces todo estaría perfecto. Y mira, esto es lo que se ha registrado en el European Bone Marrow Transplantation, ¿no? ¿Qué se está trasplantando? La esclerosis múltiple, la polineuropatía inflamatoria, la miastenia gravis, por un lado. Por otro lado, la esclerosis sistémica, el lupus eritematoso. Miren más abajo la artritis reumatoide, la artritis crónica juvenil, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, obviamente la púrpura trombocitopénica, qué sé yo, las vasculitis, la enfermedad de Bessel, de Wegener, la enfermedad de Takayasu. Entonces, todas estas enfermedades hoy en día se están trasplantando y cada vez más vemos mejorías, ¿no? ¿Cuáles serían las conclusiones para todos nosotros? Que el trasplante es una terapia novedosa, que siempre está evolucionando. Aparte de esto, ya hay fármacos mejores, más efectivos, menos tóxicos y esquemas más seguros. Por ejemplo, antes se trasplantaba con radioterapia corporal total, hoy ya no es necesario. Que cada día va a haber más pacientes que puedan ser trasplantadas. Sin embargo, hay un pero. El pero, pues, en nuestros países es que es muy costoso. Se requiere de equipamiento especializado, personal de salud capacitado, infraestructura adecuada y en los trasplantes halogénicos un donante apropiado. Pese a todo esto que es difícil, pues nuestra intención es seguir y seguir hasta lograr tener una unidad de trasplante pediátrica en Bolivia y mejor si es en varios lugares. Y pues con esto ya he concluido. Le agradezco muchísimo la explicación, doctora. Sin duda, yo creo que es algo muy importante el recalcar que son varias indicaciones de trasplante en realidad, no solo desde un punto de vista maligno, sino benigno. Pero sin duda yo creo que dentro de las cosas muy importantes que se dijo es que nos está comunicando que se está realizando un protocolo conjunto, ¿no es cierto?, entre diferentes países. Y esto yo creo que es muy importante porque en realidad va a poder incluso uniformar el tipo de intervenciones que se van a poder hacer en este tipo de pacientes, como por ejemplo el trasplante. Y no solo hacer una realidad local, sino hacer sin duda un análisis importante entre las diferencias que pueden existir entre los diferentes países. Lo que yo quisiera aprovechar en este momento es, por favor, doctor González, yo sé que usted está en México muchos años llevando esta rama del trasplante. Yo sé que le voy a pedir, por favor, que nos dé un poquito de esa experiencia, especialmente en un tema muy importante. Según la fuente de las células madre que se pueden utilizar para los trasplantes pediátricos, sin duda pueden ser de tres fuentes. La que viene a través de la médula ósea, las células madres en la sangre periférica, ¿no es cierto? Y los que vienen de cordón umbilical. Hasta este momento, le comento, a nivel nacional se está tratando de hacer una tecnología dirigida principalmente a las dos primeras. Pero no sé qué experiencia tenga usted acerca del tema de bancos de sangre, ¿no es cierto?, para células madre. Bueno, primero, gracias por la invitación. Una precisión, yo no me dedico a trasplante de médula ósea, sino que más bien tengo la clínica de leucemias en el hospital en donde trabajo. Me dedico particularmente a leucemias linfoblásticas y aunque no hago el trasplante, sí soy usuario del trasplante porque refiero a los pacientes a este procedimiento. En México sí existen las alternativas de banco de cordón umbilical público y bancos de cordón umbilical privados. Aquí, para sintetizar un poquitito lo que ha dicho la doctora Riveros, habrá que entender primero quién es el paciente que se va a trasplantar. En realidad va a ser aquel paciente que tiene mejores probabilidades de curación con un trasplante que con una quimioterapia convencional. Hablemos específicamente en leucemia. Entonces, protocolos actuales se están ofreciendo para determinados pacientes una sobrevida que ronda el 90%.
El trasplante no ofrece esas posibilidades. Por lo tanto, si el paciente ha demostrado una mala respuesta a tratamiento por enfermedad mínima residual o ha presentado una recaída, entonces es que sus posibilidades de curación caen debajo del 60%, del 50%, y es entonces que el trasplante se vuelve una alternativa razonable. Desde ese punto de vista, resulta más conveniente tener al donador, porque si por alguna razón el trasplante, que es finalmente plantar las células de alguien más en una nueva persona, estas células no injertan y entonces las células no se reproducen y el paciente no ha repoblado sus células madre y sus células blancas, requerirá nuevamente una segunda infusión. Y si yo tengo a un donador aquí físicamente, puedo obtener más células y ponerlas. Cuando no se cuenta con un donador compatible, es que se buscan alternativas, siendo una de ellas el cordón umbilical. Entonces, aquí partimos a, bueno, el cordón umbilical será bueno si no se cuenta con un donador ideal, siempre y cuando nuestro paciente que ha enfermado de cáncer o que tiene otra enfermedad neoplásica tiene malas probabilidades de curación, de tal manera que el trasplante se ha vuelto una alternativa razonable, ¿ya? ¿Qué pasa? Si yo tengo un banco público de cordón umbilical, puedo acceder a un número grande de cordones umbilicales, de los cuales tengo una buena posibilidad de que encontrar un cordón que resulte compatible con mi paciente y entonces hacer el procedimiento. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de una empresa que nos guarda el cordón umbilical de nuestro hijo recién nacido por si se llega a necesitar? Aquí estamos apostando a algo que tiene muy pocas posibilidades de resultar benéfico, porque el costo no es económico. Y para que yo necesite el cordón umbilical que he congelado de mi hijo al momento de nacer, tiene que ocurrir que le dé una enfermedad muy rara, muy infrecuente, que además le dé una variedad con marcadores de mal pronóstico o una variedad que no respondió a tratamiento o una enfermedad que ha recaído, lo cual estamos hablando de todavía el 10% de los casos de una enfermedad muy rara, ¿ya? La verdad es que, y si esto no ocurre con mi hijo después del tiempo de vigencia del cordón que han congelado, yo me voy a quedar sin el cordón, que no le habrá servido a ninguna persona. Desde ese punto de vista, yo he opinado siempre en contra de congelar el cordón umbilical para uso personal, porque número uno, las probabilidades de que esto ocurra, de que sea necesario, no son muy elevadas. Probablemente no es la mejor manera de utilizar los recursos económicos. Y entonces, quien tiene la infraestructura debe de apostar a alimentar un banco de cordón umbilical público de manera tal que si yo necesito, está el mío allá, y si se ha utilizado habrán otros que sean compatibles y el beneficio es para alguien potencialmente, y no lo que ocurre con los bancos de cordón umbilical privados, en donde el grandísimo porcentaje de los cordones no serán utilizados jamás. Desde ese punto de vista, bueno, habrá que entender eso, ¿no? A qué estamos apostando y si de verdad es el mejor uso del dinero y el mejor uso de los recursos, tener guardado un cordón umbilical que lo más probable es que no se utilice nunca versus tener un beneficio potencial para quien lo pueda necesitar en el camino. Vaya, muy interesante, doctor. Sin duda, me deja sorprendido. Me parece entonces que la doctora sin duda está yendo por un camino muy adecuado. Por el momento no se está desarrollando sin duda a nivel nacional sobre este tema de cordón umbilical. Creo que una palabra clave que usted acaba de mencionar es recursos, ¿no es cierto? Y es que en realidad en nuestros países tiene que ser muy bien, ¿no es cierto?, pensado y planificado el hecho de decir en qué se va a estar gastando estos recursos. Me parece muy interesante. Lo que voy a aprovechar en este momento es al doctor Israel. Doctor, una pregunta. Usted está en Cochabamba, ¿no es cierto?, siguiendo justamente también
estos inicios, estos pequeños pasos para el inicio de un trasplante pediátrico, ¿qué opina sobre las indicaciones actuales del trasplante de médula ósea en pediatría? Disculpe, doctor. Sí, muy buenas. Muchas gracias primero por la invitación. Agradecidos a la Sociedad Patagonia de Pediatría por esta oportunidad. Me siento honrado de compartir las charlas con los colegas y comentar que en nuestro medio ha nacido una inquietud en el grupo de hematólogos asociados, donde está la doctora Rocío Baena, como comentaba también la doctora Astrid, y ha sido el tratar de impulsar el tema del trasplante en nuestro medio. Como la doctora Baena va a comentar, en adultos se ha arrancado primero con lo que es el trasplante autólogo, pero en nuestro medio las indicaciones que se tienen son principalmente las que ha comentado la doctora. Se tienen muchos casos de pacientes con patología hematológica benigna, como la aplasia medular, la anemia de Plasman-Diamond, que tiene una cierta frecuencia en nuestro medio, sobre todo en Cochabamba, hemos visto varios casos, y que requieren del trasplante, pero que por la dificultad o la falta de tener los recursos, pues no se lo realiza. Y por otro lado, sí hay leucemias que a veces tienen pronósticos muy malos y que requieren de trasplante y que al no tener el recurso en el medio, tienen que buscar oportunidades fuera del país. El problema que hemos tropezado en el momento de poder hacer todo esto, uno es el tema de la disponibilidad de recursos para poder hacerlo. El emprendimiento que hemos hecho es un emprendimiento que se está haciendo con hematólogos asociados, es un emprendimiento privado y que requiere que se financie al paciente todo el tratamiento. Entonces se está tratando de buscar alguna forma de conseguir alguna ayuda, complicado. Y en el tema de desarrollar el trasplante alogénico de donante, y también se ha visto que se podría pensar por el tema de donantes, buscar el acto idéntico, corremos con el tropiezo de que hay muchos medicamentos, muchas tecnologías que no las tenemos y que requerimos incorporarlas en nuestro centro para poder llevar a cabo estos trasplantes. Entonces, dos cosas nos frenan un poquito: el tema de la tecnología, que nos falta en algunos casos, y también el tema del costo, que es un tema muy importante para el medio y que puede ser una limitante muy grande. Dejando de lado el COVID, que también nos ha frenado bastante, pero bueno, ahí la seguimos peleando. Vaya, muy interesante, doctor. Entonces, realmente tenemos limitantes todavía para poder iniciar este trasplante a nivel pediátrico, pero en este caso yo quisiera preguntar a la doctora Terán. Doctora, sin duda usted ya ha iniciado con un programa trasplante en adultos. Quería preguntarle, ¿qué nos podría comentar acerca de esta experiencia de iniciar un programa nacional, especialmente en esta área tan difícil de trasplante? Que sin duda existen diferencias entre lo que viene a ser un trasplante pediátrico y un trasplante de adultos. Adelante, por favor, doctora. Buenas noches, un saludo cordial a todos aquí en tiempos de pandemia, pero reunidos acá gracias a la Sociedad Paceña de Pediatría. Bueno, yo soy hematóloga de adultos, me dedico básicamente al tratamiento de enfermedades oncohematológicas de adultos y obviamente al trasplante, que es una estrategia más de tratamiento de estas patologías, ¿no? He escuchado muy atentamente la ponencia de la doctora Astrid, excelente, que ha pasado por todas las indicaciones de trasplante, que como pueden ver en pediatría, pues son múltiples, también en los adultos, ¿no? Tenemos múltiples indicaciones. Veo que la indicación tal vez primordial por la frecuencia con la que sucede es tratar o dar una alternativa de tratamiento a los pacientes con leucemias refractarias, recaídas o de mal pronóstico. Y también este otro gran nicho de pacientes con enfermedades oncológicas sólidas, ¿verdad? Un tumor sólido del niño.
Y es así que uno tiene que analizar su población y ver qué necesidad tiene y de qué tipo de trasplante, porque existen muchas variedades de trasplante. Bueno, comentarles que en el adulto la patología predominante es la patología linfoproliferativa, llámese todas las variedades de linfoma, y el mieloma múltiple. También tenemos leucemias, obviamente, pero nuestra patología predominante, me animaría a decir incluso en Bolivia tal vez mucho más, es la patología linfoproliferativa. ¿Qué pasa con estas dos patologías predominantes, David? El problema es que los mielomas múltiples, que es exclusivo de los adultos, van a necesitar trasplante de médula ósea casi en el 100% de los casos. ¿Por qué? Porque la primera línea de tratamiento del mieloma múltiple pasa por quimioterapia de alta dosis, seguida de trasplante autólogo de médula ósea en la mayor parte de los casos, ¿no es cierto? Es decir, casi todos los pacientes con mieloma múltiple van a necesitar trasplante autólogo en algún momento, ¿no es cierto? Pronto. Entonces es una necesidad imperiosa. Respecto a los linfomas, se sabe a grosso modo que el 50% podríamos hacer de manera general, más o menos un 50% de los linfomas en el adulto van a recaer en los siguientes 2 años. Paciente recaído o refractario al tratamiento inicial va a requerir de una segunda línea de tratamiento de quimioterapia y va a tener que consolidar esa respuesta con un trasplante autólogo de médula ósea. Es decir, la indicación de trasplante autólogo de médula ósea en el adulto se cae de madura, que es muy importante. Entonces, en ese nicho de pacientes adultos, el trasplante a desarrollar, como se imaginarán, como primera intención es el trasplante autólogo. ¿Eso qué tiene a favor? Tiene a favor que si bien es un trasplante que técnicamente puede ser un poquito más complicado que el alogénico en cuestión de que tenemos que recolectar una buena cantidad de células, colectar o cosechar una buena cantidad, eso quiere decir estimular de manera adecuada al mismo paciente que va a ser el que va a donar su propia médula o vamos a extraer su propia médula. Tenemos que tener formas de hacer eso, tenemos que tener formas de poder congelar esas células, ¿verdad? Poderlas guardar de alguna manera para después hacer la quimioterapia de alta dosis que se llama acondicionamiento en el contexto de un trasplante autólogo y después volverle a poner sus mismas células para que vuelvan a repoblar y a llevar adelante la restitución de la hematopoiesis, ¿verdad? Entonces, técnicamente al inicio tiene una complejidad que se pensaría yo un poquito mayor. Pero ¿qué es lo favorable? Que al ser un trasplante autólogo, es decir, las células que hemos resguardado van a volver al mismo huésped, van a volver al mismo hospedero. No vamos a tener ningún problema inmunológico, lo único que tenemos que hacer es esperar a que vuelvan al nicho medular y que empiecen a producir. Ese periodo de aplasia es muy riesgoso y puede llevar a la mortalidad, que en el trasplante autólogo es del 5%, ¿no es cierto? Entonces, en la escala de los trasplantes, el trasplante autólogo ocupa los primeros escalones en complejidad. Eso es algo a favor del trasplante autólogo del adulto, ¿verdad? Veo que en el trasplante de niños, como podemos observar, la indicación tal vez primordial es un trasplante alogénico en el caso de las leucemias. Entonces, lo que hay que desarrollar es un trasplante, deberíamos de pensar en desarrollar el trasplante alogénico. Este tiene otras complicaciones y otra complejidad, ¿no es cierto? Tiene una mortalidad mucho mayor que alcanzaba, creo que está mejorando siempre, hasta un 50%. ¿Por qué? Porque en este caso, la médula o las células madre que vamos a implantar al paciente van a ser de otra persona, claramente, alogénicas. Un donante histoidéntico hermano sería una excelente opción. Si no se diera el caso, tiene que ser un donante no relacionado de banco. Estoy hablando en el adulto porque sé que en el niño se utiliza mucho cordón, como bien lo ha dicho el doctor Pablo. Sin embargo, sigue siendo no relacionado. Y se sabe que el tiempo para encontrar unas células madre, una médula ósea compatible, la compatibilidad que necesitamos, 10 de 10, 8 de 10, de esa persona que está tratando de luchar con la leucemia es muy larga. Si nosotros nos ponemos a buscar médulas en el banco de médulas al sistema al cual todavía Bolivia no está registrado, en Latinoamérica se ha visto que el tiempo de espera de encontrar un donante ideal es de 6 meses. Por esta razón, con estudios muy interesantes de la Argentina, que se ha
nos han dado datos fiables de que el tiempo de espera para encontrar un donante no relacionado histoidéntico son muy largos. Y en ese tiempo el niño recae y el niño puede fallecer, ¿verdad? Entonces, en pediatría se ha dado un gran avance del trasplante halogénico en los últimos años, que es el trasplante haploidéntico. Quiere decir, solo la mitad compatible. ¿Por qué? Porque los papás están ahí disponibles, ¿verdad? Entonces, tratamos de hacer un trasplante con la mitad de igualdad, digámoslo así, un trasplante haploidéntico. Cada vez más ese trasplante haploidéntico está ganando espacio en pediatría y ahora también en los adultos. Se ha mejorado mucho la técnica, se ha mejorado mucho el manipulado inmunológico post-trasplante, porque ese es el problema en el halogénico. ¿Cuál es la complejidad? Poder ser capaz de manejarnos en una línea de inmunosupresión, inmunodeprimir al paciente lo suficiente para que esa médula ósea se instale y cure la enfermedad de base, no sea rechazada, pero tampoco tanto que ese injerto se aproveche del paciente y cause enfermedad, injerto contrarreceptor, que también es mortal. Entonces, el arte del trasplante halogénico y la complejidad se da en manejar ese periodo post-trasplante donde la inmunosupresión tiene que ser precisa y exacta. Y lamentablemente no es solamente clínicamente que nos vamos a dar cuenta de eso, sino que necesitamos herramientas de laboratorio muy de alta tecnología, ya desde la identificación precisa del HLA con todos los componentes del HLA para elegir el mejor donante, que no contamos en este momento. Hay un estudio que es muy importante durante el post-trasplante halogénico que le llamamos quimerismo, que viene de la teología griega, que dice que tenemos que ver cuánto del receptor convive y cuánto del donante conviven en el mismo cuerpo, y eso nos hace dar cuenta si debemos mejorar la inmunosupresión o suspender o bajar. El estudio de quimerismo tampoco se realiza todavía en nuestro país. Necesitamos mejores inmunosupresores. No nos llegan los inmunosupresores adecuados de una manera libre al país, necesitamos importarlos con unas formas muy complicadas. Necesitamos también dosaje de estos inmunosupresores, sin contar con toda la primera etapa, ¿verdad? Que es recolección, una buena máquina de aféresis para poder congelar nitrógeno líquido o heladeras de -80, el personal capacitado, ni hablar, David. Es un procedimiento que necesita de muchos actores, ¿no es cierto? Es un procedimiento que necesita de mucha gente que trabaje, bioquímicos, biólogos, enfermería, todo el personal capacitado de enfermería, laboratorio, bancos de sangre, radioterapia para irradiar los hemocomponentes y así. Entonces, es un procedimiento realmente complejo, con actuación de muchos especialistas y mucho personal en salud. Entonces, obviamente es complejo. Entonces, yo me planteo lo siguiente. Tendríamos que delimitar en el área de pediatría, sabiendo que las indicaciones van hacia el trasplante halogénico, pero también al autólogo que se utiliza en tumor sólido. Yo creo que un gran paso sería poder delimitar qué vamos a desarrollar primero. Si vamos a desarrollar el autólogo como primeros pasos, primeros escalones, que fue lo que se hizo en el adulto, pero en el adulto también por la necesidad, ¿verdad? O vamos a desarrollar el trasplante halogénico, y si es el halogénico vamos a apuntar al histoidéntico, y si no hay histoidéntico no lo hacemos, o vamos a apuntar al haploidéntico para ir desarrollando de a poco todos los artífices de absolutamente todo el trasplante. La sociedad, bueno, en realidad la World Bone Marrow Transplant, que es el ente que rige el trasplante en el mundo, ha puesto mucho los ojos en Latinoamérica, porque en los últimos 15 años Latinoamérica ha dado un avance importante en trasplante, ha aumentado el número de trasplantes, ha aumentado la complejidad de los trasplantes, países que no trasplantaban están trasplantando, como saben ustedes, y lo ha puesto la doctora Astrid, muchas gracias, Bolivia ha sido uno de los últimos países en agregarse al registro mundial de trasplante, registrando un equipo, y bueno, vamos trasplantando desde el año 2017. A pesar de la pandemia hemos seguido también tratando de hacer el trasplante autólogo y queriendo pasar al trasplante halogénico en una siguiente etapa, ¿verdad? Entonces, sería que esa es un poco mi pregunta para la doctora Astrid, y felicitaciones por esta reunión y por la ponencia. Si hay ya la línea de trabajo para ver en los niños en Bolivia hacia dónde vamos a dirigir primero los esfuerzos, hacia el trasplante autólogo,
en ese caso desarrollaríamos congelación, todo eso, o hacia el trasplante alogénico, ¿no? Para poder, digamos, ver un poco el panorama de del trasplante en pediatría en La Paz, que creo que es donde está más adelantado, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, Muy bien. Doctora, adelante, por favor. Yo te contesto. Mira, realmente tratar de hacer trasplante para niños es muy difícil todavía. Cuando llegué a La Paz, pues no teníamos ningún laboratorio, ¿no? No hay nada. En todo este tiempo hemos comprado equipos para Celaris, entonces la buena noticia es que sí podemos hacer actualmente quimerismo. Ya tenemos tipificación de HLA de alta resolución, doctora Rocío, sí, ya tenemos esos dos. Se ha comprado un criopreservador con nitrógeno líquido, pero este todavía no está funcionando y se está terminando de armar el laboratorio de cinética farmacológica, porque sin tener cinética farmacológica no se puede dosificar niveles de fármacos, entonces no podíamos trasplantar y no teníamos ni siquiera las translocaciones antes. El problema ha sido que se ha instaurado pues la pandemia y los laboratorios de Celaris no están trabajando como corresponde. Entonces, eso es lo que nos falta. Si tuviéramos estos laboratorios y la criopreservación funcionando, creo que es un gran paso. Lo otro que no tengo en el hospital es personal. Lamentablemente no hay personal, no tengo enfermeras ni otros médicos que puedan ayudarnos. Tenemos sí las unidades con filtros EPA y todo lo necesario, monitores y todo eso, pero no tengo personal todavía de enfermería, me faltan colegas médicos. Obviamente este personal de enfermería y los colegas tienen que recibir entrenamiento en lo que es trasplante, que si bien existe el convenio, tampoco se ha llevado a cabo y mientras no tenga todo esto, no se puede trasplantar. También nos da pena ver a los niños morir, sobre todo los que tienen aplasia, que pueden ser trasplantados y pueden vivir y están cada rato ahí, pero no estamos contando con el apoyo gubernamental, tampoco el apoyo hospitalario. Y aunque es una tarea difícil, pensamos que hemos avanzado, porque si antes no teníamos laboratorio para hacer estudios de genética y ahora hay, pues es un avance. Ya tenemos nuestro propio, tenemos nuestra máquina para hacer aféresis, tenemos nuestra espectra óptica, también es una máquina muy hermosa, y podemos hacer los estudios de genética para HLA de alta resolución que ha sido probado. Entonces, son años de trabajo, años de esfuerzo, y que vamos a continuar porque eventualmente en algún momento vamos a tener que hacerlo. No sé cuál de los dos avance primero, si el trasplante autólogo o el trasplante halogénico. La verdad va a depender de que contemos con la criopreservación. Un poco la diferencia de los trasplantes en niños y adultos es que el trasplante de adulto es de baja intensidad, pero los trasplantes de niños todos son mieloablativos. Y entonces, sí, como fuera, necesitamos preservar las células madre en estas cámaras de criopreservación y existe la máquina, pero hasta ahora no está funcionando y eso está ya casi un año. ¿Qué le puedo decir, doctora? Usted ha pasado por esto, sabe qué difícil es. Solo nos queda el ánimo de que vamos a seguir peleando y eventualmente lo vamos a lograr. Estos escenarios son los que yo felicito al equipo que está llevando adelante, y más en el sector público, ¿no? Que es lo más loable, ¿no? Porque es muy complicado el sector público, todos lo sabemos, todos trabajamos para el doctor Pablo, le comento que aquí la mayoría de los médicos trabajamos en la parte privada y también la parte pública. Entonces, todos sabemos por qué cosas atravesamos en la parte pública y es muy loable poder intentar. Bueno, la Sociedad Europea de Trasplante, la Sociedad Latinoamericana, muy fuerte últimamente, trasplante, y la World Bone Marrow han logrado realizar guías de requerimientos mínimos para unidades de trasplante en países en subdesarrollo. Eso es literatura muy valiosa. ¿Por qué? Porque ahí podemos
observar exactamente en cada etapa del trasplante qué es lo mínimo que las organizaciones mundiales nos piden para hacer un trasplante sin arriesgar o sin poner en ningún tipo de tela de juicio la calidad de un trasplante. Y eso lo ha hecho precisamente porque Latinoamérica ha estado mejorando muchísimo en sus trasplantes. De hecho, el último congreso de la World Bone Marrow fue en Asunción, que nunca se dio en Latinoamérica, ¿no? Donde se pudieron ver, estuvo África, bueno, estuvieron todos los artífices del trasplante, y hay un gran apoyo de la comunidad trasplantóloga, me parece, hacia nuestros países. Entonces creo que es algo que podemos aprovechar, podemos soñar con ser acreditados en algún momento con las instituciones de más renombre. Creo que es posible. Y si fuera esto con ayuda del gobierno, obviamente sería mucho más fácil, ¿no? Así que yo felicito realmente que estén todos los pediatras unidos en un foro. Eso es algo que en adultos también nos falta poder hacerlo, y obviamente al trabajo que viene realizando la doctora Astrid, ¿no? Felicitaciones. Sí. Muy cierto, doctora. Bueno, ya para estar terminando, yo tuviera una última pregunta para el doctor González, por favor. Doctor, sin duda el área de pediatría tiene una característica muy importante, y es que en realidad la decisión viene en parte compartido con los progenitores, con los padres. Debe existir sin duda problemas cuando existe esta comunicación o esta opción para hacer el trasplante de médula ósea. Doctor, por favor, adelante. Bueno, en realidad cuando a mí me llega cada paciente nuevo con leucemia linfoblástica, siempre recibiré la pregunta de si no será mejor hacer un trasplante que dar quimioterapia convencional. Y nosotros sabemos que en la medicina la mayor parte de la calidad estriba en la forma en la que damos la información, porque es como ganamos la confianza de los padres y es como establecemos una relación médico-paciente sólida. Desde ese punto de vista, yo creo que la doctora Baena ha dado una explicación impecable en función de la información con la que tenemos que contar para responder estas preguntas. En cáncer, a diferencia de lo que ella ha dicho que se hace en adultos, en cáncer infantil, para particularmente neoplasias hematológicas, será más conveniente un trasplante alogénico, porque el trasplante autólogo tiene el riesgo de estar rescatando a las células madre que pudieran tener la mutación que conduzca de nuevo a la enfermedad. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer en un trasplante es vaciar la médula ósea del paciente y luego repoblarla. Y la vamos a repoblar entonces con un sistema inmune de alguien más. Y aunque tengamos una compatibilidad alta o prácticamente absoluta, siempre existe lo que ella ha mencionado, el riesgo de que este sistema inmune que pertenece a alguien más identifique a todas las células del cuerpo como ajenas o como extrañas, y esto es lo que monta la respuesta de injerto contra hospedero, siendo el injerto la médula ósea de alguien más y el hospedero el paciente que la ha recibido. Esto es lo que compromete las probabilidades de curación del paciente que ha sido trasplantado. Y ella ha dicho, y esto es cierto, según donde uno lo lea, las probabilidades de curación con un trasplante alogénico rondan el 50%. Hay que entender, y esto lo ha dado la experiencia internacional de manejo de cáncer infantil, que cuando uno toma una estrategia terapéutica, sea un esquema de quimioterapia, o sea, en este caso, una intervención como el trasplante, que tiene un porcentaje alto de éxito en un país desarrollado, no necesariamente vamos a obtener las mismas probabilidades o los mismos porcentajes de éxito, porque estamos trabajando en una población diferente, probablemente con comorbilidades diferentes, con estado nutricional diferente, en un entorno que probablemente no garantiza las mismas condiciones de esterilidad o de riesgo de infección, en un paciente que se va a una vivienda diferente cuando egresa, en un personal con un entrenamiento probablemente más limitado y con una experiencia menor. Así que se ha demostrado que lo que da 80% de sobrevida en Estados Unidos y en Europa
Probablemente para un país de recursos medios o limitados ronde más el 60 o el 50% de probabilidades de éxito. Desde ese punto de vista, siendo el trasplante alogénico un trasplante de alta complejidad, tendremos todo el riesgo adicional por lo que nos ha dicho la doctora. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que informar a los padres cuando preguntan cuál es el alcance del trasplante, tener en mente, bueno, no es lo que está en la literatura internacional, sino que tenemos que conocer las cifras nacionales para dar una información real. Y entonces decirle, miren, en Bolivia, como les ocupa a ustedes, las probabilidades de curar con un trasplante son tales, las probabilidades de curar con un esquema de quimioterapia convencional son tales, y entonces vayamos a escoger la mejor probabilidad. Y por último, cuando se ha decidido un trasplante autólogo, ahí no hay ningún problema porque mis propias células no reaccionarán. Pues mi propio sistema inmune reconocerá a mis células como propias. Pero cuando si a mí deciden trasplantarme las células hematopoyéticas progenitoras de la doctora Baena, entonces ellas van a reconocer a todo mi sistema, a todas mis líneas celulares como ajenas y tratarán de destruirlas porque las reconocen como extrañas. Recordemos que estará la sangre de ella en mi cuerpo y por lo tanto me reconocerá como ajena. Esto me lleva entonces a lo que puede ser una enfermedad injerto contra hospedero catastrófica o una enfermedad injerto contra hospedero manejable con inmunosupresión en función de qué tan compatibles éramos al decidir utilizarla a ella como donadora en el caso hipotético que presenta. Esto significa no solo que hemos de informar la probabilidad de morir a consecuencia del trasplante, sino entender que en el trasplante alogénico, que es el que se utiliza en neoplasias hematológicas en pediatría, lo cual representa el mayor porcentaje, tenemos también un subgrupo de pacientes que no morirá, que responderá, que curará de la leucemia, pero que se transformará en un enfermo crónico de una enfermedad compleja, costosa y difícil de manejar, que es la enfermedad injerto contra hospedero crónica. De manera tal que cuando uno plantea la existencia del trasplante, tiene que plantear los beneficios, los riesgos y los puntos intermedios, en donde no es esto algo de blanco y negro que habla de curación versus muerte, sino que tiene toda una escala de grises en función de si el paciente ha salido vivo del trasplante y la enfermedad no recurre. De todas maneras, existe una probabilidad que va desde una vida plena y normal con poca o nula medicación inmunomoduladora hasta un paciente crónicamente enfermo con manifestaciones cutáneas, pulmonares, renales y de otra índole a consecuencia del trasplante, lo cual puede hacer una grave enfermedad crónica que incluso puede terminar con la vida del paciente en el futuro intermedio. Entonces, estos son como los puntos a considerar para que uno entienda los alcances y las limitantes de esto que es una gran estrategia terapéutica, pero que llama a quienes lo vamos a utilizar a un análisis muy juicioso y muy minucioso de si realmente, dadas todas las circunstancias del paciente y de nuestro entorno en el cual lo realizaríamos, si realmente esta es la mejor alternativa. Y si así fuere, entonces el paciente deberá de seguir este camino siempre que sea posible, pero como sabemos perfectamente, autorizando con un consentimiento informado que ha entendido cuáles son los riesgos, los alcances y las limitaciones de la estrategia. Le agradezco mucho. Bueno, en realidad esto sería nuestra sesión del día de hoy. Quiero agradecer muchísimo a la expositora, a la doctora Astrid Riveros, agradecer muchísimo sus comentarios y el poder compartir todo su conocimiento a nuestros panelistas. Quiero agradecer también a los asistentes a esta sesión, que sin duda creo que ha sido muy enriquecedora desde el punto de vista de ese complemento a las terapias oncológicas pediátricas. Agradezco mucho a la Sociedad de Pediatría por haber organizado toda esta sesión y en realidad me comunican que no tenemos preguntas del auditorio, así que en realidad, doctores, esto sería todo por la sesión de hoy.
Quisiera agradecerles mucho y si tienen algunas palabras de despedida de cada uno. Aquí en el chat, David, estoy viendo una solicitud que me piden por favor que mencione nuevamente el paper donde se mencionan los requerimientos mínimos. Bueno, yo voy a pasar la referencia, sin embargo, son 2 publicaciones que se han hecho a través de la WBMT, que es la World Bone Marrow Transplant, que ha recabado información de muchos artífices del trasplante en países de bajos recursos, low income, y los han publicado. Entonces, dice muy claramente qué se necesita puntualmente, mínimamente, para abrir un programa de trasplante en un país de recursos mínimos o de bajos recursos, ¿verdad? El doctor que lideriza un poco esta organización es el doctor Niederweiser, que es un hematólogo alemán que ha colaborado muchísimo en el programa de trasplante, por ejemplo, del Paraguay. Entonces, yo lo voy a pasar a la referencia, pienso que a uno de los WhatsApps de INTI, voy a ver si lo puedo pasar acá, pero el título es mínimos requerimientos para el desarrollo de programas de trasplante en países de bajos recursos. Son 2 publicaciones que están abiertas y vienen bajo el denominativo de la World Bone Marrow Transplant. Están ahí en el PubMed, ¿no? Las voy a pasar en cuanto pueda. Genial, muchas gracias, doctora. Entonces, sin duda, yo estoy seguro que a través del chat lo van a poder compartir esto. Bueno, yo quiero agradecer. Creo que si uno tiene que ver los datos positivos alrededor de las tragedias mundiales, y uno de ellos es que si no fuera porque hay una pandemia por COVID, no nos hubiéramos conocido porque no hubiera yo tenido la posibilidad de verles y de escuchar lo que he escuchado y de platicar con ustedes. Y por eso, bueno, pues habrá que agradecer la invitación y que haya sido posible que a tantísimos kilómetros de distancia nos hayamos podido reunir. Gracias por la invitación. Agradecer también por la invitación y me siento honrado de haber compartido este panel con los colegas de alto nivel. Gracias de verdad a todos. Gracias a la doctora Astrid. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, un gusto realmente tener este tipo de foros para hablar un poquito de estas cosas. Muchas gracias. Muy bien, doctora Riveros, ¿todavía está presente? Sí, aquí estoy. Saludos a todos. Es gratificante escucharlos, saber que todos tenemos estas dificultades y pues qué bueno que haya personas con experiencia allá en el país y qué bueno que nos pueden orientar un poco para conseguir más ayuda, porque ahora lo que queremos es más ayuda para empezar nuestro programa. Saludos a mi querido amigo Pablo en México y a todos los que nos han escuchado. Espero que haya sido de utilidad, que vean que realmente el trasplante es una buena terapia y sirve para muchas enfermedades. Buenas noches. Muchas gracias entonces, nuevamente, y esta sería la despedida por esta sesión. Será hasta una próxima vez.